A oír y vamos a ver, nuestro pasaje central va a estar en Mateo 13, versículo 1 al 3 y 10 y 17. Mateo 13. Vamos a hacer una oración corta. Señor, gracias por este momento. Gracias por el momento de alabanza y adoración en cánticos. Gracias porque nos damos cuenta, Señor, que te hemos cantado a tu grandeza, la hemos reconocido. Hemos reconocido también, Señor, tu pronta venida en Cristo. Señor, nuestro Señor Jesucristo vendrá pronto por nosotros, Señor, como nos lo ha prometido en tu palabra. También, Señor, te hemos exaltado porque tú eres el Dios poderoso, soberano, grande en misericordia, Señor. Y, Señor, también sabemos que tienes muchos propósitos todavía para con nosotros en cuanto al extendimiento de tu palabra, tu evangelio, la salvación de las almas en este mundo, Padre. Nos ponemos en tus manos por este momento, Señor, de hablar tu palabra. Aquí está nuestro corazón dispuesto para escuchar lo que nos vas a hablar a través de tu palabra, una vez más. Y, Señor, queremos ser transformados, cambiar nuestra manera de pensar, Señor, con tus pensamientos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así la palabra: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y quiero que note el versículo 3: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y ya da la primera enseñanza, que es la del sembrador. Pero brinques hasta el 10. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos o de Dios, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. El Señor usó, hermanos, en su ministerio de enseñanza una manera que ya usaban los rabinos, los maestros religiosos de la nación judía. Esos eran los rabinos. Y esta manera de enseñar era el hecho de usar parábolas. Parábolas para que la instrucción quedara muy bien comprendida. ¿Sí? Así que al momento, hermanos, de que el Señor Jesús estaba enseñando por parábolas, pues a todos los que lo estaban escuchando no les tomaba de extraño escuchar que Él enseñaba por parábolas, porque a Jesús también se le consideraba un rabino, un maestro. Se lo voy a mencionar en Juan 3:2, dice que vino con Nicodemo y Nicodemo le dijo, rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Así lo reconoció Nicodemo. Pero aún más, hermanos, la nación judía estaba muy relacionada con la voz de Dios por medio de los profetas, y cuando ellos transmitían la palabra de Dios, la transmitían a veces por medio de parábolas. Le menciono nada más Isaías 5:1 al 7, que es la parábola de la viña, donde Dios le dice a Isaías que hable a su pueblo, porque en ese mensaje
Dios está demandándoles al pueblo que a pesar de que Él los ha cuidado tanto desde la formación como nación, ellos no han producido el fruto de justicia, el cual iba a ser el testimonio para todas las naciones. Por eso es la parábola de la viña. Y en Mateo 11:16, ahí tenemos mencionado que el Señor usa una frase. 11:16 dice el Señor: mas ¿a qué compararé esta generación? Esa frase de ¿a qué compararé esta generación? Nos encierra que era una expresión que se usaba como una especie de fórmula para preparar al oyente para la lección que se le iba a dar. Por eso cuando el Señor o también los rabinos iban a hablar sobre algo abstracto y ponían ejemplo algo físico, por eso decían ¿a qué compararé? O también, en otras palabras, quiere decir ¿a qué se parece? Y sabe, Jesús usaba esta expresión más que nadie. Él usó mucho. Pero esto nos lleva a una primera pregunta, a un primer punto. ¿Cuál es el propósito entonces de usar las parábolas? Primero quiero decirle que la palabra parábola viene de una raíz griega que quiere decir arrojar, poner a un lado, comparar. Entonces esto nos da la idea que parábola entonces significa poner una cosa al lado de otra con el único propósito de compararla o de mirar las semejanzas que hay entre las dos. ¿Sí? El Señor Jesús, hermanos, conocía todos los asuntos, conocía los asuntos de la naturaleza, conocía los animales, conocía las circunstancias humanas. El Señor Jesús conocía las actitudes y también conocía las reacciones de cada ser humano. Así que el Señor Jesús usaba las parábolas usando un ejemplo físico y que todos conocían para ilustrar una verdad espiritual. Y esta verdad espiritual servía para iluminar, esta parábola servía para iluminar el entendimiento. Pero sabe, iluminaba el entendimiento solo de aquellos que con un corazón humilde y abierto estaban dispuestos a oír y permitir que los cambios, que Cristo hiciera los cambios, o permitirse hacer los cambios en sus vidas. El entendimiento de las verdades espirituales solamente estaba dado para aquellos que tenían un corazón humilde para estar dispuestos a oír la verdad del Señor. Y usted conoce una frase que dice que la verdad no peca pero incomoda. Es una frase común que se escucha porque la verdad es muy dolorosa y muchos preferimos que no nos digan la verdad. Pero sabe, el Señor precisamente es la verdad porque vino a librarnos y a sanarnos de todo lo que ha producido la mentira, hermanos. Así que los corazones, que Dios esta mañana encuentre en nosotros un corazón humilde para prepararnos para oír las enseñanzas que vienen a través de cada una de las parábolas y sobre todo estar escuchando la verdad para que entonces permitir que el Señor haga los cambios que necesitamos en nuestro corazón y rendir nuestra voluntad para eso. Por eso vamos a Marcos 4:33 y 34. Dice, una vez más, dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, y luego fíjese lo que dice, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Dice, conforme a lo que ellos podían oír. ¿Sí? Dependiendo de la actitud del corazón, era el entendimiento que ellos iban a tener del mensaje de Jesucristo. Y en estos dos versículos hallamos dos cosas. Que no todos tendrán un oído para oír. No todos. Y esto es refiriéndome a que no todos tendrán esa disposición de escuchar la verdad del mensaje del Evangelio del Señor. Porque usted sabe que el Evangelio del Señor tiene un filo,
tiene un filo que puede causar dolor a la conciencia. Acuérdese del pasaje de Hebreos 4, 12 y 13, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hermanos, la verdad penetra en la conciencia del ser humano, y la conciencia es lastimada, entre comillas, pero más bien es movida, ¿sí?, a rendirse al mensaje de Cristo o a desecharlo. El evangelio causa dolor, hermano. El evangelio tiene un filo, el cual viene a cortar esa podredumbre del pecado en el ser humano, pero el ser humano tiene que estar tenemos que estar dispuestos a oír la verdad, aunque no nos guste. Especialmente no mi verdad, sino la verdad de la palabra. Esta puede ser quizás la razón de que en muchas iglesias no esté tan abundante la gente, porque quizás la verdad se le ha quitado un poco el filo. El ministro tiene miedo a hablar la verdad de Dios porque prefiere estar agraciado con los 100, con los 150, que estar obedeciendo al Señor aunque no tenga nadie allí. Y a lo mejor de aquel lado alguien quiere acomodarse con aquel hombre que prefiere oír, prefiere escuchar lo que le gusta. Muy diferente a cuando el Señor le dice todo lo contrario. ¿A quién no le gustaría estar ahorita en la playa? ¿A quién no nos gustaría estar mejor en otro lugar, ahí en el Atorón, ahí en ese restaurante de mariscos? O sea, hablo de cosas comunes que sí son sanas, pero como veíamos en la mañana, hermanos, el domingo es el día del Señor. Y el Señor nos dice, no dejando de congregarnos, esa es la verdad. Lo demás es propio. Lo demás es de usted, lo demás es mío, pero ese es el mandamiento. Entonces, hermanos, dice que no todos podían oír. Esa es una de las dos cosas que encontramos aquí. Y la otra es que al final, si tú tienes oído para oír la verdad, aunque sea dolorosa, al final te llevará a un camino de sanidad, y también te llevará a un camino de preparación para que tu vida y la mía sean usadas para testimonio y gloria de Dios. Vamos allá a Hebreos 12, versículo 10 y 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quizá te estés preguntando, ¿por qué tomó ese versículo de la disciplina? Porque desde el momento en que el Señor habla en nuestros corazones, ya está entrando a corregir, a disciplinar desde nuestras vidas. Y yo prefiero ser disciplinado desde mi corazón que ser disciplinado ya en la vida diaria. Yo prefiero escuchar, estando sentado, la voz del Señor y decir, esto es lo que no está bien, a que Él tenga que tomar cartas en el asunto y provoque una circunstancia que tarde o temprano yo me duela y tenga que reconocer que es porque no he hecho caso a la palabra del Señor. Por eso tomé el principio de la disciplina desde el corazón. Aquí nos está hablando de la disciplina de circunstancias, pero el principio es el mismo. Ahora, amados hermanos, vamos a enfatizar que el gran propósito de la parábola es la enseñanza de una lección espiritual tocante al reino de Dios. Y esas enseñanzas, como vimos en la primera parte del versículo 33, esas enseñanzas nos pertenecen saber a nosotros, a usted y a mí, si somos nacidos de nuevo, porque pertenecemos al reino de Dios y por lo tanto debemos de entender las cosas de Dios. Pero aquí está el gran pero el corazón está estorbando ese entendimiento. Vamos a seguir más adelante. Quiero hablar acerca de que la parábola pues es un medio de enseñanza muy eficaz, tomando ejemplos físicos para revelar una verdad espiritual. Pero hay ciertos peligros, hermanos, en la interpretación de las parábolas. Hay ciertos peligros. Y
es muy delicado tomar una parábola y tratar de interpretarla así como la leemos, porque se caen errores que en lugar de llevar a fortalecer una fe sana que se basa en el mensaje correcto de nuestro Señor, si la interpretamos mal, provocará una desviación de las verdades espirituales y al final llevará a los cristianos o a cualquier persona a creer solo fantasías mentales, pensando que en realidad ese fue el mensaje correcto de la enseñanza. Y uno de los errores más comunes es el de alegorizar. El método alegórico de estudio fue originado, o se originó más bien, desde el principio de la iglesia por medio de un hombre que se llamó Orígenes. Y el hecho de alegorizar algo es interpretar de manera simbólica una parábola o algo de Dios, pero se raya en una forma descabellada. Porque en este método de alegorizar interviene mucho la imaginación humana y esto hace que se caiga en exageraciones simbólicas de la verdad. Fíjese bien. Y algunos, todavía hasta hoy, hermanos, encontramos que a esto ellos le han llamado, entre comillas, encontrar el sentido profundo de las escrituras. Y te dicen un montón de cosas que parecen que es cierto lo que dice la palabra, pero no es. Y como ya dijimos, en esta cuestión de alegorizar la escritura y especialmente las parábolas, interviene más la imaginación y la mentira que la verdad de la enseñanza que se nos ha dejado escrita en la Biblia. Porque cuando se alegoriza, hermanos, la característica especial de la alegorización es que se enfatiza tanto en los detalles y a cada detalle se le quiere dar o se le da un significado, aunque este no exista, se inventa. Y esto, hermanos, es contrario a la interpretación correcta. Para citar un ejemplo, lo tenemos en la vida de un hombre de la iglesia antigua que se llamó Agustín, también conocido como Agustín de Hipona. Y este hombre, vaya allá a Lucas 10, 30 al 37, para podernos dar una idea. Lucas 10. Aquí tenemos el versículo 30. Está hablando de la parábola del buen samaritano. Y en el 30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y acudió y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta es la parábola del buen samaritano. Vamos a ver cómo la alegorizó Agustín. Y mire, Agustín dijo que el hombre que bajaba de Jerusalén representaba a la raza humana y representaba a Adán. También dijo que Jerusalén significaba la ciudad de paz de donde cayó Adán, o la raza humana, o el huerto del Edén. Y dijo también que Jericó, cuyo nombre, o sea, el significado de Jericó es luna, se refiere a la mortalidad, porque la luna nace, crece, mengua y muere. Y los ladrones, dice que simbolizaban, ¿qué significaban? Que eran el demonio y sus ángeles, los cuales le despojaron a ese hombre, o sea que le quitaron su inmortalidad. ¿Cómo? Porque lo incitaron, lo golpearon, o sea, lo llevaron al pecado dejándolo medio muerto. Y vive cada día, esto de medio muerto es,
vivir cada día oprimido por la muerte del pecado hasta que sea reavivado aceptando a Cristo. Dice también que los sacerdotes y levitas significaban el Antiguo Testamento, que porque como no ayudaron al samaritano, al hombre golpeado, esto significaba que como eran incapaces de procurar la salvación, por eso es que se demuestra que no lo quisieron ayudar. Fíjese qué interesante, ¿eh? Y a primera vista tú lo ves y dices, ¿qué onda? ¿Qué interpretación? ¡Wow! Pero vamos a seguir adelante. El vendar las heridas, dice Agustín, que representaban la represión del pecado o la sanidad del Señor Jesucristo para el pecado. El aceite, el consuelo de la esperanza, y el vino, la exhortación a trabajar fervientemente. El montar el caballo, o la cabalgadura, donde viene el buen samaritano, hablan de la encarnación de Cristo, el medio por el cual vino a salvar. Parece que sí, ¿verdad? Que sí significa. Y luego dice que el ser colocado sobre ella, sobre esa cabalgadura, es estar colocado en la fe en Cristo. Cuando dice que estuvo ahí en la posada, ¿sí?, curándolo el mesonero, dice que la posada representa a la iglesia donde los viajeros que regresan o van de camino a su patria celestial toman fuerzas para llegar hasta el final de su peregrinar. Y cuando dice que el otro día, aquí en el versículo 35, esta palabra, el otro día, significa el día de la resurrección de Cristo, cuando este hombre también va a resucitar. Y parece que es la verdad, hermanos, pero no es la verdad. Esta parábola, esta enseñanza está alegorizada, pero no está interpretada. Está alegorizada, no está interpretada correctamente, está alegorizada. Cada detalle le puso un significado que parece verdad porque se relaciona con las verdades del Evangelio, pero eso no era el mensaje central de Cristo al hablar esta parábola. No quería Cristo que eso viéramos, sino ver en conjunto lo que significa, que es el hacer misericordia a tu prójimo. ¿Qué es el hacer misericordia? Ayudarle, levantarle, ministrarle. Y los detalles quedan sobrando, porque aquí podemos nosotros verlo en el versículo 36 y 37. Seguimos leyendo, cuando el Señor les pregunta a aquellos: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mire, nosotros, fue un hermano. No voy a hablar ahorita del hermano, voy a hablar de la enseñanza. Como hemos cometido errores todos en el crecimiento de nuestra lectura de la Biblia, pero este hermano tomó un pasaje de la escritura donde dice que los filisteos se roban el arca, la toman y la llevan allá, y entonces Dios le dice a David cómo traer una vez más el arca, y ya le da las instrucciones y le dice: vas a tomar unas vacas paridas para traerla. Y el hermano, en su manera de interpretar la Biblia, él dijo que las vacas paridas significaban los hermanos nuevos nacidos, porque ellos son los que llevan la presencia de Dios. Lo peor fue que cuando ya dijo que éramos los nuevos nacidos, las vacas paridas, nos dijo, voltee con su hermano y dígale: vaca parida. Y en eso, querer hacer que la gente interactúe, hermanos, caemos en los errores de la alegorización. Y no nos fijamos bien en lo que dice la Escritura. No nos fijamos bien en las instrucciones. Y así pasa en la interpretación de las parábolas. Me platicaban otros hermanos que otro hermano, en su sencillez, no decimos que no sean nacidos de nuevo, sino que estaban rayando en este peligro de la alegorización. Predicó el hermano sobre: no voy a tomar esa libertad, hermano Camacho. El hermano decía que el pollino que metió a Jesús a Jerusalén, y el hermano lo hizo ver como un pollo chiquito, un pollino. ¿Sí me expliqué? Cuando dice que el Señor entró montado en un pollino, el hermano lo interpretó como si entró montado en un pollito pequeño, porque decía pollino, pero sabemos que pollino es un asno pequeño.
no es un pollito. Entonces fíjese bien, hermano, cuando lo digo para ilustrar esto, no para poner en evidencia los hermanos, por eso no dije el nombre, pero sabe, nosotros nos damos cuenta que nosotros podemos caer en ese error, pero por eso el Señor, por eso a través de esto estamos viendo cómo nos debemos centrar en la interpretación de las parábolas y preparar el corazón para oír, porque las parábolas, el Señor vino fuerte contra un mundo religioso, y Él viene fuerte contra el hombre religioso que traemos dentro, hermanos. Somos bien religiosos. Debemos de examinar el corazón, hermano. Ahora, por eso el mensaje es preparándonos para oír, como aquellos tenían que haber oído. Ahora, dos ejemplos de enseñanzas centrales en algunas parábolas. Se lo voy a mencionar solamente en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30. Y ahí estudiamos lo que está escrito y hallamos dos lecciones principales. Hallamos la responsabilidad de cada uno de nosotros a lo que Dios nos ha concedido para ponerlo a su servicio. Somos responsables. Por eso la parábola de los talentos se habla de la mayordomía de lo que Dios nos ha dado para administrarlo. Pero también hay otra enseñanza que habla sobre el juicio final, recompensa para los fieles y castigo para los infieles. En Mateo 13:44 tenemos otra parábola, se la menciono, la parábola de gran precio. Y esta parábola nos dice que un hombre fue y vendió todo sabiendo que había encontrado una perla de gran precio. ¿Sí? Él sabía que había mayor riqueza en esa perla que todo lo que él tenía. La lección aquí en esta parábola es que el hombre se goza con tener el reino de Dios en su corazón y lo valora tanto en su vida porque sabe que esto es de incalculable valor. Esto es de incalculable valor. Todos los que tenemos en nuestro corazón, hermanos, la palabra del Señor, al Señor mismo, el reino de Dios en Cristo Jesús, debemos de valorarlo mucho más. Es la perla de gran precio. Pero aquí es donde no alcanzamos a entender porque le damos más valor a otras cosas, a mi propio bienestar, a más cosas. Y si sabemos que el reino de Dios ha venido a nuestro corazón, ¿por qué no lo hemos valorado con la enseñanza que el Señor da aquí? Que el hombre aquel encontró la perla de gran precio y fue y vendió todo. O sea, ya. Él dijo, no hay más cosas de mayor valor que tener a Cristo, en otras palabras. Esa es la enseñanza. El hecho central, hermanos, de las parábolas es que eran relatadas siempre en base a la vida cotidiana. El Señor las relataba con cosas sencillas. El Señor en estas parábolas, Él encuentra la herramienta adecuada para que todo hombre pueda entender las realidades eternas. Si tiene un corazón humilde, vuelvo a reiterar, yo no lo conozco el corazón, Él lo conoce, lo vimos en las iglesias de Apocalipsis. Y ahí la respuesta la tiene usted y la tengo yo. Para esto, una de las primeras comparaciones que el Señor hace es la del predicador y su predicación, que es la parábola del sembrador. Todos conocían a un campesino, todos conocían a un labrador, cómo sembraba la semilla. Era un ejemplo bien claro. Y el Señor tomó a este hombre sembrando la semilla, ¿sí? Y viendo, y les platicó cómo a veces había semillas que caían a un lado, a otro, o en diferente lugar, a la hora de aventar la semilla, y ellos entendieron, ellos debían entender el mensaje. ¿Y sabía usted que esta parábola es una de las más fuertes? Pero también es la base de entendimiento para lo demás, dice el Señor. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a darle respuesta. El Señor tomó también el ejemplo de una costurera que en la ciencia de la costura no va a poner un pedazo de tela vieja en un pedazo de tela nuevo en un vestido viejo, porque lo va a romper. También Él puso el ejemplo de aquel hombre que viene a medianoche y pide pan a su amigo porque le ha llegado otro amigo. Y esto lo conocían todos, porque a medianoche llegaban los viajeros a Jerusalén y llegaban y tocaban a las casas del amigo. Y el amigo, si no encontraba nada, iba con el vecino, oye, dame un pan para mí, me tengo visita, ha venido de tal parte.
Ellos lo sabían, hermanos. No era cosa extraña. También todos sabían que había ricos que tenían llenas sus bodegas y que confiaban en ellas para resolver su vida, olvidándose que hay una vida eterna después de esta y para la cual no se preparaban. Hablamos de la parábola del hombre que dijo: llenaré mis graneros. Eso todo ellos lo sabían. El Señor era muy sencillo para enseñar las verdades espirituales, pero la diferencia estaba en el corazón del oyente. Y es lo mismo que está pasando hoy, hermanos, en pleno siglo XXI. El corazón de muchos cristianos está cerrado, está indiferente al mensaje de la verdad de Dios. Por eso es que no se puede escuchar la verdad, no se es capaz de discernirla y menos entenderla. Ahora seguimos adelante. El Señor Jesús también les puso el ejemplo de unos pescadores remendando redes. Les puso también el ejemplo de alguien que entra a las bodas, se goza, y la tristeza de los que no eran admitidos a esa fiesta. También les puso el ejemplo de una viuda ante un juez. ¿Y cómo era conocido ese ejemplo en aquel tiempo, hermanos? Porque en el Imperio Romano siempre estaban reclamando ahí las personas justicia para las propiedades que les había dejado de herencia sus esposos, y continuamente había esos casos legales, hermanos, y toda la gente de Palestina lo sabía, lo veía, conocía al momento que el Señor ponía ese ejemplo. Era pan de cada día todo esto. Y por último, el Señor también les habla de un edificador construyendo una torre. Los dos cimientos. Todos veían construir, todos construían. Sabía esto. Ahora, todo esto muestra verdaderamente que Jesús conoce y conocía cada detalle de la vida de la humanidad, y con los mismos actos y reacciones de ellos, de los humanos, les enseñaba, y también a nosotros nos enseña esta mañana. Una pregunta como el punto 4: ¿por qué habló Jesús por parábolas? Vamos una vez más al capítulo 13 de Mateo. Versículo 11. Ahí dice ahí: Él respondiendo les dijo, cuando los discípulos le preguntan: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos o del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Les habla por parábolas porque a los discípulos, a usted, primeramente a usted y a mí, como nacidos de nuevo, nos corresponde, que dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios. Primero, revelar la verdad a sus discípulos. Alguien lo decía de esta manera, que las parábolas, hermanos, son como ventanas que dejan entrar la luz. En este caso, los relatos de las parábolas, hermanos, nos ayudan a entender las verdades espirituales. Y si lo decimos de otra manera, nos ayuda a entender las cosas celestiales. Las cosas celestiales, hermanos. Por eso en Mateo 13:24, yo se lo menciono nada más, dice, comenzando a hablar de una parábola, dice: el reino de los cielos es semejante a... Y ahí pone la comparación, para entender a qué es el reino de los cielos espiritualmente semejante. Pero también, hermanos, Jesús usó la palabra misterios. Aquí lo vemos en el versículo 11. Os es dado saber los misterios del reino. Y esto es precisamente para referirse a lo mismo. A ustedes se les ha dado el saber los misterios, las cosas espirituales, ¿sí? Y la palabra misterio, hermanos, aquí en la Biblia no significa algo que sea oscuro, algo que esté oculto, algo que sea difícil o imposible de entender. No, hermano. Lo que significa es que estos misterios, los misterios del reino de Dios o de la verdad del reino, no se pueden saber, no se pueden entender
si Dios no las revela al corazón. Vuelvo a reiterar, he aquí la importancia de tener un corazón humilde para escuchar la verdad. Vamos a 1 Corintios 2, 9 al 13. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y Efesios 3, 3 al 6 dice: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí nos encontramos con lo que el Señor dijo en Mateo 13. Les hablaba por parábolas a ellos, porque podían, según lo que podían entender, pero a nosotros, dice, a ustedes les es dado a conocer las cosas del reino. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Debemos conocerlas, debemos saberlos. La pregunta es, ¿por qué no las sé? ¿Por qué no sé nada de lo que dice la Biblia en cuanto al cielo? ¿Por qué no sé nada de lo que dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Por qué no sé nada? ¿Por qué no? Primero, porque no estudia. Segundo, porque quizás sea la razón que el corazón está tan cerrado que en realidad no tiene una comunión plena con el Espíritu Santo. Porque está demostrado, ¿cierto? Que el Señor está diciendo que el Espíritu Santo que nos ha sido dado, Él nos revela las cosas celestiales, ¿cierto? La pregunta es personal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sé más allá? ¿Por qué no encuentro? A lo mejor ustedes de los que dice, yo leo y leo la Biblia, la leo y no entiendo y no entiendo. Precisamente, ¿no habrá algo en el corazón? Ahora, ¿quiere usted enseñarse a estudiar la Biblia? Véngase los martes, yo le enseño. Yo le enseño. Para que el Espíritu Santo pueda, le ayude a extraer, me refiero a cómo leer los párrafos, cómo identificar los conectores de lo que es el idioma español. Yo le ayudo, hermano, y el Señor le revelará. Yo no le revelaré, el Señor le revelará. Pero ahí comienza la preparación para la búsqueda del Señor con el Espíritu y echar mano de una herramienta. Ahora, aquí puse, está demostrado que Él quiere que sepamos las cosas y entendamos las cosas espirituales. Segundo, ¿cuál fue el segundo propósito de las parábolas? Dice aquí mismo, veíamos que Mateo 13, dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. A primera vista parece, hermanos, que el Señor Jesús quiere que se condenen por no explicarles las cosas directamente. Pero cuando leemos, hermanos, por el contexto anterior, nos daremos cuenta que desde el capítulo 12, ahora sí le voy a explicar por qué la parábola del sembrador es muy fuerte. Porque desde el capítulo 12
ya venían a Jesús criticándolo por permitir que sus discípulos comieran en el día de reposo, arrancando las espigas. Y también en el mismo día sanó a un hombre en sábado, claro, que tenía una mano seca, y lo hizo en la misma sinagoga de ellos. Ellos estaban enojados de tal manera que dice ahí la misma palabra que acordaron, se reunieron para acordar cómo matarle. Y luego, qué dureza, hermanos, de corazón. ¿Cómo era posible que el mensaje y las obras de Jesús no provocaran un movimiento en la conciencia de ellos para convertirse, para sentir la necesidad de salvación? Y para aumentar esta dureza, ¿sabe qué le acababan de decir a Jesús? Estoy hablando del capítulo 12 para acá. Le acababan de decir que él expulsaba a los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. ¿Por qué no podían escuchar su mensaje? Venían condenando a Jesús milagro tras milagro, las obras, los milagros. ¿Y sabe qué? Precisamente por el tipo de corazón que tenían, hermanos. Y mucho de la falta del estancamiento espiritual de muchos cristianos es el tipo o la actitud de corazón que tienen en su interior. O tenemos en nuestro interior, porque todavía hay mucha dureza en nuestras vidas. Y le dicen a Jesús, cuando sana a este hombre que estaba endemoniado, y ese mismo demonio le hacía estar ciego y mudo, y cuando él lo expulsó, dice que el hombre ya oyó y vio, y le dijeron, este por el espíritu de Belzebú echa fuera a los demonios. Fíjese, por eso el Señor empieza con la parábola del sembrador, porque muchos no quieren recibir su mensaje de la verdad. Muchos no. Muchos, aunque estén viendo los milagros, aunque sepan todo eso, no reciben la verdad. Y el milagro para nada les ayudó. ¿Cómo? Pues ni los milagros, por el tipo de corazón, la actitud de corazón. Ahora vamos al versículo 14 y 15, aquí mismo, de Mateo. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Mire, usted puede darse cuenta cómo es posible que unos hombres golpeen a otros, y encima de sacarlos de la cárcel vivos, lleguen con un galón de gasolina, les echen encima, le prendan y todavía se queden a grabar. ¿No le mueve a usted la situación que está el mundo? No dice, ¿qué onda con estos? ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando hasta dónde lleva un corazón cerrado, endurecido. Ah, pero ellos hicieron justicia. ¿No será venganza? Dios lo juzga. Pero fíjese, y la pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué actuaban así los fariseos? La respuesta es, debido a la actitud del corazón a la misma verdad de Dios. ¿Por qué? Porque aquí van dos cosas, hermanos. Entre más escuchaban la verdad de Dios, más los endurecía. Y entre más la rechazaban, más se endurecían. Esto quiere decir, hermanos, que la palabra de Dios va a provocar dos reacciones diferentes en los oyentes, dependiendo de la manera en la que escuchen. Acuérdense que aquí vimos que dice, escuchan pesadamente, están renegando. No, es que no, ya me cansé, siempre me tocan los mensajes más duros, siempre me toca esto. No, ya, párale. Pero ¿sabes? Se olvida la esencia del mensaje. Se olvida. Oyen pesadamente. ¿Por qué? Por las reacciones. A los que oyen, reciben la palabra, la creen, estos se arrepentirán, habrá fe, crecerán en servicio, crecerán en adoración para con Dios. Pero para otros, al escuchar la verdad de Dios, con la actitud equivocada, hará que se endurezcan cada vez más,
y más hasta que se alejan del Señor, porque tienen sus sentidos espirituales cerrados, los ojos y los oídos. ¿Por qué? Porque tienen el corazón cerrado. Las facultades del ser humano son grandiosas, hermano. Son grandiosas. La mente es tremenda. Los poderes, como dicen algunos, los poderes cognitivos de conocimiento son grandes. Hermanos, somos la imagen de Dios, y la imagen de Dios está destruida en algunos, pero viene a ser restaurada en Cristo. Nuestro pensamiento es restaurado con la meditación de la palabra. Las estructuras de nuestro razonamiento, escúcheme bien esa frase, de nuestro razonamiento, hermanos, son encausados por la verdad. ¿Por qué cree que le decía Dios a Josué? Meditarás día y noche la palabra y todo te saldrá bien. Tus pensamientos se acomodarán, decidirás lo mejor con claridad mental, porque viene de la fuerza del Espíritu Santo, de la palabra en nosotros. Fíjese, le voy a dar una ilustración respecto a esto de las dos reacciones, como lo dijo un hermano, que así como el calor del sol sirve para derretir una veladora, y yo le voy a añadir, o para darle forma a una escultura de cera, también el mismo calor del sol sirve para endurecer el cemento de una construcción. Los que construimos lo sabemos. El mismo sol que sirve para derretir una veladora o para derretir un vidrio, para hacerlo una botella, porque yo estoy trabajando en una fábrica donde hacen las botellas, ese mismo calor, hermanos, del sol endurece las placas de cemento. ¿Por qué sucede esto? ¿A qué es semejante? Es semejante a la actitud que cada corazón tome con respecto a oír y recibir la verdad de Dios. Alguien que está en la carne, entre más palabra de Dios escuche, si no tiene un corazón humilde, se va a endurecer más y más y más. Y la culpa la vamos a tener todos, empezando por mí. Este es semejante al cemento. Pero cuando la luz del sol, o sea, la luz de la palabra de Dios, con esa potencia, llega al corazón y llega a revelar nuestras impurezas, hermanos, ese mismo calor de la palabra, fuego de la palabra, nos va a purificar y caeremos de rodillas humildemente, decirle: Señor, en realidad no soy nada. Tú eres todo y todo me debo a ti. Mateo 5:6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A los que ha hecho efecto la palabra es aquellos que están reconociendo, reflejan un corazón, reconocen que necesitan, que están dispuestos a recibir la palabra del Señor, porque al fin serán llenos de gozo y esperanza al experimentar la vida del reino a través de Cristo. Dice, qué bendición, hermanos, tener a Cristo en el corazón. Qué bendición, hermanos, cómo el reino de Dios ha venido a nuestras vidas. Y dice que consiste en gozo, paz y justicia. Por último, ¿cuál es la consecuencia de tener un corazón cerrado a la verdad de Dios? Ya vimos que lo inmediato es el endurecimiento que trae ceguera y sorderas espirituales, pero hay algo más, hermanos, y esto es que el engaño estará a la puerta. Es más, podemos decir que todo aquel que ha cerrado su corazón y lo ha endurecido, tiene la mano sobre la manija del engaño y del juicio de Dios. Ahí está, imagínense que está así. Nomás dale poquita vuelta y ¿sabes qué? Ahí está el Señor. Ahí estás, preso del engaño. Segunda Tesalonicenses 2:10-12, vamos allí.
2 Tesalonicenses 2, 10 al 12. Dice, y con todo, 9, vamos a leer desde el 9, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que en este pasaje estamos viendo cómo está hablando del anticristo, está hablando de los que se pierden, de los que se condenan, pero algo importante que quiero que noten, hermanos, es que Dios les envía un poder para que crean la mentira. Y el creer la mentira, esto resulta en haber endurecido su corazón y rechazar la palabra del evangelio para así poder ser salvos, válgame la redundancia. Así que en estos versículos experimentarán dos cosas, dos tipos de condena. Serán entregados a creer el engaño, lo cual ya mencionamos como parte del juicio de Dios, y también al final ese mismo endurecimiento será el boleto de entrada al infierno. Dice para los que se pierden, pero la aplicación para nosotros, hermanos, la aplicación para nosotros es que no podemos estar siempre rechazando la verdad divina. No podemos estar siempre renegando contra lo que escuchamos que nos duele, no. No podemos estar siempre oponiéndose a que sí dijo esto, pero esto, dijo esto, pero lo otro, dijo, no. Aunque nos duela, es mejor recibirla con un corazón humilde y pedirle al Señor que nos ayude a cambiar, o más bien que produzca los cambios sin justificaciones nuestras. Porque si persistimos en estar continuamente en una actitud de rechazo y malestar, siempre criticando al ser humano que expone la palabra y estar concentrados en sus expresiones y quizás en sus fallas, esto hará, hermanos, que nos olvidemos de lo más importante, el mensaje de Dios. No me importa, mira, un día dije, es que ese hermano se le brota la vena y avienta salida por acá. Y cuando vi una predicación del pastor Chuy que dijo, no te interese, déjalo que tire la saliva que tire, deja que se le salga la sangre por la vena, tú escucha lo que está diciendo. Hermanos, este punto nos sirve de preparación para todos los que van a ocupar el púlpito aquí. Gente que sabe el compromiso que debe de llevar con el Señor, para que nuestro corazón se prepare para oír todo lo que Dios nos quiere decir. Si persistimos en eso, en ver todas las cosas humanas, nos olvidaremos de lo verdadero y valorable que es el mensaje de Dios. Y sabe, esto mismo fue lo que hicieron los enemigos de Jesús. Era tal su atención en quién era su madre, su padre, sus hermanos, que se olvidaron de poner atención a su mensaje, que Él era el Mesías Salvador prometido desde el principio de la humanidad. Siempre decían, sus hermanos de Nazaret ha de salir algo bueno, que no es el hijo del carpintero. Y luego uno de los fariseos le dijo, nosotros no somos hijos de fornicación. Y se olvidaron, hermanos, del mensaje de quién era Cristo, el Mesías Salvador, el Cristo de Dios que vino a limpiar y a salvar a la humanidad de sus pecados. Por último, quiero decirle esto, hermano, los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, nosotros entendemos una cosa perfectamente, hermano. Entendemos que por más que prediquemos, hermanos, con fervor, con convicción, los oyentes muchas veces se verán helados, se verán indiferentes al mensaje, y en ese caso, hermanos, nosotros no podremos hacer nada más por usted. Nosotros solamente le damos el mensaje. Las consecuencias de cómo escuchó usted el mensaje con respecto a su corazón, usted las tendrá, yo las tendré. Así que esto mismo le sucedió al Señor cuando regresó al lugar
donde se había criado en Nazaret. Mateo 13, ahí mismo, al 53, del 53 al 58, en Mateo 13, para terminar. Aconteció que cuando terminó Jesús, versículo 53, Mateo 13, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Vea lo que le decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hombre o mujer, cristianos que escuchan la palabra con un corazón humilde, sincero y deseoso de ser transformado, confrontado con la verdad del Señor, será bendecido. Hombre o mujer que escucha la palabra de Dios con corazón cerrado o en orgullo personal, será claro, no bendecido, pero será cada día más endurecido y está próximo a alejarse del Señor. La enseñanza de hoy, hermanos, es para revisar nuestro corazón. Pongámonos de pie. Este es el propósito de las parábolas, es el propósito del corazón de nuestro Señor, y la voluntad del Señor es que tengamos un corazón humilde para escuchar la verdad, aunque nos duela, ¿verdad? La verdad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra penetra, Señor, para discernir en nosotros lo que es santo y lo que es profano, para discernir en nosotros entre nuestras opiniones y tus pensamientos, para discernir en nosotros tu voluntad y nuestra voluntad, Señor. Pero tu palabra es para bendecirnos, para que nosotros escojamos lo mejor, hacer tu voluntad y escuchar tu palabra para que seamos curados. Y no caer, Señor, en el error que hicieron aquellos profetas a tu pueblo en antaño, cuando les profetizaban, dice tu palabra, vanidades. Y esto mismo hizo que no fueran liberados o no fueran libertados de la cautividad. Señor, estamos en un camino de santificación, estamos en un camino de perfeccionamiento. Hay mucho humano todavía en nosotros, Señor, y queremos, Señor, esta mañana exponernos delante de ti para que todo eso, Señor, sea quitado y siempre, Señor, reine tu voluntad en nuestras vidas, como lo has hecho a través del sacrificio de Cristo para nosotros, que ahora hemos muerto y vivimos una nueva vida para servirte a ti, Señor. Gracias esta mañana, gracias por mis hermanos, gracias porque nos has permitido escuchar esta palabra que es nuestro alimento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén.